Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble y que, sobre todo, estén listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar uno de esos dramas que nos encantan, un relato lleno de giros inesperados, que involucra a dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es una revelación impactante, un engaño que ha estado oculto bajo la alfombra y que finalmente parece estar saliendo a la luz. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosa historia, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis. Verán, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de conversación constante. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable. El público los amaba, los fans los adoraban juntos, y parecía que el amor que florecía en la ficción trascendía a la vida real. Y de hecho, durante un tiempo, todo indicaba que así era. Salieron, se les vio juntos, compartieron momentos públicos que alimentaron aún más esa ilusión colectiva. Sus admiradores soñaban con verlos casados, construir una familia, y ese anhelo se magnificaba con cada aparición conjunta, cada publicación en redes sociales que dejaba entrever una conexión profunda y genuina. Pero como en muchas historias de Hollywood, y en este caso, de la televisión turca, lo que se ve en la superficie a menudo esconde una realidad mucho más compleja, una trama de sombras y verdades ocultas que al desvelarse, puede ser devastadora. La noticia que ha comenzado a circular con fuerza, y que hoy venimos a destapar aquí, es la supuesta verdad detrás de esa relación tan mediática y querida por muchos. Se rumorea, y las fuentes son cada vez más insistentes, que Can Yaman habría estado ocultando algo importante a Demet Özdemir. Y no hablamos de un pequeño secreto de alcoba, no. Hablamos de un engaño que podría haber fracturado su relación desde sus cimientos, un acto de deslealtad que, de confirmarse, arrojaría una luz muy oscura sobre un romance que muchos consideraban un cuento de hadas moderno. Imaginen la situación: dos personas enamoradas, con una carrera que despega a nivel internacional, construyendo un futuro juntos, compartiendo sueños y aspiraciones, y de repente se descubre una mentira fundamental, un engaño que pone en tela de juicio la confianza y el amor que se profesaban. El corazón de Demet Özdemir, esa mujer que tantos admiramos por su talento y carisma, esa imagen de mujer fuerte y sensible que proyecta, habría sido traicionado de la manera más cruel. Pero ¿cuál es exactamente este engaño? Aquí es donde la historia se pone realmente jugosa y a la vez dolorosa. Las informaciones que hemos recopilado, a través de diversas fuentes dentro de la industria y del círculo cercano a ambos actores, apuntan a que Can Yaman, a pesar de su relación pública y aparente compromiso con Demet, habría mantenido conversaciones, encuentros o, peor aún, un tipo de relación paralela con otra persona. Y no cualquier persona, sino alguien que, según los rumores más persistentes, podría ser una figura relevante en su entorno profesional o personal, lo que agrava aún más la herida y añade capas de complejidad a esta historia. Esto es lo que ha generado el mayor revuelo y conmoción, porque si bien las infidelidades son dolorosas en cualquier contexto, cuando involucran a personas que forman parte del mismo círculo, o que tienen un acceso privilegiado a la intimidad del otro, el golpe es aún más duro y las implicaciones mucho más difíciles de gestionar. Recordemos que Can Yaman ha estado inmerso en proyectos internacionales de gran envergadura, especialmente en Italia, donde su fama ha crecido exponencialmente. Su atractivo y talento lo han catapultado a la fama mundial, y con ello, han llegado innumerables oportunidades laborales y personales. Se le ha asociado con varios proyectos, y es en ese contexto, en medio de giras, rodajes y una vida pública cada vez más intensa, donde surge la sombra de la duda, donde se gesta esta aparente doble vida. Fue en medio de estas giras, de estas nuevas experiencias y de la adrenalina del éxito internacional, donde nació esta supuesta relación secreta. ¿O es algo que venía gestándose desde antes, mientras aún mantenía una fachada de fidelidad y compromiso con Demet, alimentando la ilusión de sus seguidores y la confianza de su pareja? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, las que nos quitan el sueño, y que intentaremos responder con la información disponible, sin dejar de lado la cautela que estas delicadas situaciones requieren. Los detalles que han trascendido, aunque todavía se manejan con suma discreción y cuidado por respeto a la privacidad de los involucrados, hablan de mensajes comprometedores, de encuentros secretos en lugares poco convencionales, de una doble vida que Can Yaman,
presuntamente, habría estado llevando paralelamente a su relación con Demet. Estos detalles, aunque fragmentarios, pintan un cuadro preocupante de engaño y falta de transparencia. Y lo más impactante de todo es que parece que Demet Özdemir, en algún momento, descubrió la verdad, desveló el velo que ocultaba la realidad de la infidelidad. La forma en que lo hizo, si fue por casualidad, tropezando con alguna evidencia irrefutable, por una confidencia dolorosa de alguien cercano, o por una investigación propia ante las primeras señales de alarma, es algo que aún no se sabe con certeza. Pero lo que sí parece claro es que la revelación fue lo suficientemente fuerte, contundente y devastadora como para haber puesto fin a su relación, o al menos, haber causado una crisis profunda, irreparable, un quiebre emocional que difícilmente se pueda suturar. Piensen por un momento en el impacto emocional que esto debe haber tenido para Demet. Ella siempre ha sido vista como una persona muy sensible, con un gran corazón, que proyecta una autenticidad conmovedora. Ver su relación desmoronarse, su amor traicionado, especialmente de alguien con quien compartía tantos momentos, tantos planes y tantos sueños, debe haber sido una experiencia devastadora, un golpe demoledor para su espíritu y su confianza. Los rumores sugieren y las fuentes apuntan en esta dirección, que fue Demet quien tomó la difícil y dolorosa decisión de poner fin a la relación, cansada de las mentiras, de la duplicidad y de la falta de transparencia por parte de Can Yaman. Y es completamente comprensible, ¿verdad? Nadie merece ser engañado, nadie merece vivir una mentira, y menos aún por la persona a la que ama, a la que confía su corazón y su futuro. La dignidad y el respeto propio exigen un punto final ante una traición de tal magnitud. Ahora es importante recalcar, y queremos ser muy claros en esto, que hasta el momento, no hay declaraciones oficiales contundentes de ninguno de los dos actores confirmando o desmintiendo estos hechos de manera explícita y pública. La industria del entretenimiento turco es conocida por su discreción y a menudo por el hermetismo en torno a la vida privada de sus estrellas. Sin embargo, el silencio en este tipo de situaciones a menudo habla más que 1000 palabras. La ausencia de desmentidos firmes y categóricos, y la persistencia de las filtraciones y los rumores que van ganando terreno, hacen que la versión del engaño gane cada vez más peso y credibilidad. Además, hemos observado ciertos comportamientos, o más bien ausencias de interacción pública entre ambos en eventos o redes sociales, que podrían interpretarse como un reflejo de esta crisis, de esta ruptura de la armonía que alguna vez los caracterizó. ¿Y qué pasa con Can Yaman? ¿Cómo se explica su supuesto comportamiento, si los rumores son ciertos? Es posible que ante el torbellino del éxito internacional, la adulación constante de los fans y las nuevas oportunidades que se le presentaban, haya sentido la presión, o quizás la tentación, de explorar otros caminos, de ceder a impulsos o debilidades. O tal vez, y esta es una especulación que debemos hacer con cautela, su personalidad es más compleja de lo que aparenta en pantalla, con facetas ocultas que se revelan en la intimidad. El mundo del espectáculo es un campo minado, un torbellino de fama, exposición y constantes cambios, y mantener relaciones sólidas y transparentes en medio de tanta atención y presiones puede ser un desafío monumental. Sin embargo, nada de esto justifica el engaño, la traición. La honestidad, la lealtad y el respeto son pilares fundamentales en cualquier relación humana, y mucho más cuando se trata de una relación sentimental compartida públicamente. La repercusión de esta noticia, o más bien de estos fuertes rumores, ha sido enorme en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales. Los fans de ambos actores se han volcado en discusiones, creando bandos, debatiendo sobre la veracidad de los hechos y expresando su apoyo. Unos defienden a Can Yaman, buscando explicaciones o minimizando la gravedad de los rumores, mientras que otros apoyan incondicionalmente a Demet, empatizando con su posible dolor y condenando el supuesto engaño. Y es completamente normal que esto suceda, porque nos involucramos emocionalmente con las historias de estas personalidades que admiramos, que seguimos de cerca. Queremos que sean felices, queremos que sus relaciones sean sólidas y duraderas, y cuando descubrimos que la realidad puede ser mucho más cruda y dolorosa de lo que esperábamos, nos sentimos decepcionados, incluso traicionados de forma indirecta. Pero más allá del drama personal de dos figuras públicas, esta historia nos deja una reflexión importante y universal. Nos muestra que detrás de las pantallas brillan y las vidas perfectas que a menudo vemos en la televisión y en las redes sociales, existen personas reales, seres humanos con sus propias luchas internas, sus propios errores, sus propias debilidades y sus propias decepciones. La fama, esa droga poderosa, puede ser un arma de doble filo,
trayendo consigo éxitos extraordinarios y reconocimiento mundial, pero también exponiendo a un escrutinio implacable, a presiones difíciles de gestionar y a tentaciones que ponen a prueba la fortaleza moral de cualquiera. Nos recuerda la importancia de la empatía, de no juzgar a la ligera y de recordar que a pesar de su estrellato, siguen siendo seres humanos falibles. ¿Qué futuro les depara a Demet Özdemir y Can Yaman tras esta tormenta mediática y personal? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder con certeza. Demet ha demostrado ser una profesional increíblemente talentosa, resiliente y con una gran capacidad de superación. Seguramente seguirá brillando en sus proyectos, cautivando a audiencias y construyendo una carrera sólida y admirada. Esperemos que con el tiempo encuentre la felicidad, el amor y la paz que merece, rodeada de personas leales y transparentes. En cuanto a Can Yaman, esperemos que si las acusaciones son ciertas y este episodio se confirma, pueda reflexionar profundamente sobre sus acciones, aprender de esta experiencia y tomar decisiones más honestas, responsables y maduras en el futuro, tanto en su vida personal como profesional. Por nuestra parte, como canal dedicado a desentrañar estas historias que nos apasionan, seguiremos atentos a cualquier novedad, cualquier confirmación, cualquier desarrollo que surja de esta compleja situación. La verdad, tarde o temprano, siempre acaba saliendo a la luz, a veces de forma dramática y otras de manera sutil, y nosotros estaremos aquí, como siempre, para contárselas con el rigor y la imparcialidad que nos caracterizan. Este tipo de revelaciones, aunque dolorosas, nos recuerdan la importancia de la transparencia, la comunicación honesta y el respeto mutuo en todas las relaciones, sean personales o profesionales. Y nos invitan a ser más críticos, a no idealizar completamente a las figuras públicas, a reconocer que a pesar de su brillo y talento, también son seres humanos con sus luces y sus sombras. En resumen, la supuesta revelación del engaño de Can Yaman a Demet Özdemir ha sacudido los cimientos de su relación, dejando a muchos fans consternados y a la industria del entretenimiento en Turquía en vilo. Las evidencias, los rumores persistentes y las fuentes que hemos consultado apuntan a que existió una relación paralela o secreta por parte de Can Yaman, y que Demet Özdemir habría sido la descubridora de esta dolorosa verdad, lo que habría llevado inexorablemente al fin de su romance. Es un recordatorio contundente de que incluso en el brillo deslumbrante de la fama, la honestidad, la lealtad y la transparencia son valores inquebrantables, esenciales para construir relaciones auténticas y duraderas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante, revelador y conmovedor como a mí. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo, dedicando su tiempo a sumergirse en esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creían en la solidez de la relación de Demet y Can? ¿Qué opinan de esta supuesta revelación del engaño? ¿Creen que habrá alguna declaración oficial? Dejen sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno de ellos con gran interés y valoro enormemente su opinión. Y si les ha gustado el contenido, si les ha parecido interesante y útil, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos que también siguen estas historias del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima aventura informativa.